Mujer gorda. Expulsada de la iglesia por perturbar el culto hombre de la montaña, dijo: «Eres un ángel enviado del cielo». El crujido llegó como un disparo en el santuario. Mercy May Thompson apenas había logrado sentarse en el banco gastado cuando la tabla vieja se partió, dejándola caer bruscamente al suelo. Suspiros se extendieron por la iglesia bautista de Salvation Creek. Luego los murmullos, después las risitas maliciosas que siempre llegaban al final. Las mejillas de May se encendieron mientras se levantaba a tropezones, recogiendo astillas con manos temblorosas, como si pudiera ordenar su vergüenza junto con los fragmentos. Desde el púlpito, el reverendo Ezekiel Thornfield pausó su sermón, labios apretados en una línea fina. «Hermana Thompson», dijo con voz calculada para llegar a cada rincón pulido, «su presencia está perturbando el culto del Señor». Las palabras cayeron como piedras. Mae tragó saliva. «Lo siento mucho, reverendo. El banco...» «Creo que es mejor», continuó cortando limpiamente su disculpa, «que regrese a casa y reflexione sobre la templanza y el autocontrol. El cuerpo es un templo. Algunos aquí...» Su mirada recorrió su cuerpo con desdén clínico. «No han mantenido su templo en forma». Un murmullo de satisfacción se movió por los bancos de las damas. Abigail Whitmore se levantó con compostura y anunció: «La decencia debe mantenerse en la casa de Dios». Algunos hombres asintieron, agradecidos quizás por un pecado que no tenían que nombrar. Mae bajó la cabeza, abrazó su Biblia contra el pecho y caminó por el largo pasillo con la respiración entrecortada y los ojos ardientes. No miró ni a la izquierda ni a la derecha. Afuera, la luz invernal yacía dura sobre el cementerio de la iglesia, el aire tan frío que mordía el interior de sus pulmones. Se quedó de pie bajo los álamos desnudos, sintiéndose más pequeña que la sombra del campanario, preguntándose dónde se suponía que una mujer no deseada por el pueblo de Dios debía ir para encontrar a Dios. «Señorita Thompson», dijo una voz desde los árboles grave, firme, cálida como un hogar en enero. Un hombre alto emergió de los pinos, abrigo empolvado con escarcha, sombrero en las manos, ojos del tipo que escuchan antes de juzgar. «Elijah Cross», dijo. «Algunos me llaman pastor. Escuché lo que se habló ahí dentro». Mae abrazó su Biblia más fuerte. «Entonces sabe por qué debo irme». Él negó con la cabeza una vez. «No, señora. Sé por qué debe quedarse. Esas palabras no honraron al Señor. La compasión sí lo hace. Usted no es una perturbación. Es un ángel enviado del cielo para avergonzar a los sin amor y consolar a los quebrantados, a mí más que a nadie». Por primera vez esa mañana, Mae respiró sin dolor. Las campanas del cementerio de la iglesia aún resonaban débilmente cuando May se encontró de pie junto al extraño. La nieve crujía bajo sus botas, cada respiración derramándose como humo en el frío. Su corazón aún latía con fuerza por el eco de la condena del reverendo Thornfield, palabras que parecían cosidas en su propia piel: inadecuada, perturbación, vergüenza. Por tanto tiempo como podía recordar, Mae había sido corpulenta. Los vecinos habían murmurado que su tamaño era un castigo de Dios, una señal de debilidad. Sin embargo, en rincones silenciosos, ella derramaba su fuerza cuidando a los enfermos, amasando pan para las viudas, enseñando a los niños huérfanos sus letras. Su cuerpo era amplio, sí, pero sus manos eran rápidas, su risa fácil, sus oraciones sinceras. Aún así, en Salvation Creek, nada de eso importaba. Cada domingo era una prueba. Hoy había sido una sentencia. Elijah Cross la estudió con ojos que no mostraban lástima ni burla. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto. Hombros anchos envueltos en un abrigo de lana áspera, botas manchadas de lodo de senderos de montaña. Su barba era oscura y poblada,
pero no podía ocultar la gentileza de su boca. «Perdóneme por entrometerme», dijo voz grave. «Pero lo que llamaron culto ahí dentro fue crueldad vestida de escritura». Mae tembló, abrazando la Biblia más cerca. «No entiende. Fui criada en esa iglesia. Los himnos de mi madre aún perduran en esas paredes. Si me dicen que no soy bienvenida, ¿a dónde más puedo ir?» Él miró más allá de ella hacia el campanario, su aguja afilada contra el cielo gris. «Una vez prediqué en salones mucho más finos que ese. Denver, San Antonio, trajes, coros, velas. Pero me fui cuando vi más juicio que misericordia, más vanidad que reverencia. Construí mi capilla en el Monte Calvario, piedra por piedra, con mis propias manos. Es humilde, pero es honesta. Allí nadie es rechazado». Mae vaciló. El pueblo ya murmuraba sobre el pastor ermitaño en la cresta. Algunos lo llamaban santo, otros susurraban locura. Estudió su rostro y no encontró engaño, solo una extraña serenidad. «No podría», susurró. «Si me ven subir a su carreta, solo les demostraría que tengo razón, que soy una desgracia». «O les demostraría que están equivocados», respondió Elijah gentilmente. «Que usted elige el amor sobre el desprecio, la verdad sobre la hipocresía. Venga, la montaña no pide más pago que valor». El viento azotó, haciendo sonar las ramas desnudas arriba. Las lágrimas de Mae se congelaron en sus pestañas, pero asintió. Sus pies se movieron antes de que su mente estuviera completamente de acuerdo, llevándola a su carreta simple enganchada por una mula paciente. Elijah le ofreció su mano no agarrando, no tirando, sino firme. Por primera vez esa mañana, se permitió apoyarse en alguien sin vergüenza. Mientras las ruedas crujían hacia el sendero nevado, Mae miró hacia atrás. La iglesia blanca se alzaba rígida contra el pueblo, sus puertas cerradas ahora, sus ventanas oscuras. Se veía menos como un santuario que como una tumba. En cambio, volvió su rostro hacia la montaña, donde los pinos se alzaban fuertes y sin disculpas, alcanzando el cielo sin miedo a quebrarse. Junto a ella, Elijah no dijo nada más, solo guió las riendas con calma certeza. Mae exhaló lentamente. Cualquier cosa que le esperara en el Monte Calvario no podía ser peor que el exilio que ya había soportado. Y así comenzó su viaje, no solo alejándose de Salvation Creek, sino hacia algo más profundo, hacia un lugar donde quizás incluso una mujer gorda, expulsada de la iglesia, pudiera finalmente aprender que el cielo nunca había apartado su rostro de ella. Las ruedas de la carreta gimieron mientras Elijah instó a la mula por el sendero empinado y helado. El camino se enroscaba como una cicatriz a lo largo de la cresta, estrecho en lugares donde un giro en falso podría enviarlos rodando al desfiladero abajo. Mae se aferró al tablero lateral con una mano enguantada, su Biblia presionada contra su pecho con la otra. Su corazón latía rápido no solo por la altura, sino por la extrañeza de su elección. Había dejado todo lo familiar por la compañía de un hombre que apenas acababa de conocer. «¿Tiene frío?», preguntó Elijah, rompiendo el silencio. Mae negó con la cabeza rápidamente, aunque sus dedos estaban rígidos por el frío. Elijah se estiró detrás del banco y sacó una manta de lana, áspera pero cálida. Se la entregó sin una palabra. Ella se la echó sobre los hombros, sintiendo calor que surgía no solo de la lana, sino de la simple bondad del gesto. El sendero se oscureció mientras los pinos se cerraban, sus ramas pesadas con nieve. En algún lugar en la distancia, un lobo aulló, largo y solitario. Mae se tensó, pero la voz de Elijah fue firme. «No se acercará. Sabe que camino por estos bosques». Ella lo miró de reojo. Sus manos en las riendas eran cicatrizadas y anchas, las manos de un hombre que había partido piedra y cargado cargas. Sin embargo, cuando la miró, sus ojos no tenían dureza,
solo una paciencia a la que no estaba acostumbrada a recibir. «Aún no puedo creer que pasó», murmuró Mae después de un largo silencio. «El banco rompiéndose, el reverendo, la risa». Su garganta se apretó. Solo quería orar. La mandíbula de Elijah se flexionó. La oración no vive en bancos o púlpitos, vive en el corazón. Aquellos que se burlaron de usted no estaban adorando a Dios, estaban adorando su propia vanidad. Mae parpadeó contra lágrimas repentinas. «Pero, ¿qué si tienen razón? ¿Qué si yo soy el problema?» Él negó con la cabeza, voz grave pero firme. «El problema yace con ojos demasiado ciegos para ver su valor. Mercy, he visto corderos tropezar en el sendero rocoso. Sin embargo, el pastor no los desecha. Los levanta, los carga. ¿Creería que Dios es menos misericordioso que un pastor?» Ella presionó sus labios juntos, incapaz de responder. Mientras las horas se extendían, el mundo a su alrededor cambió. El aire se volvió más agudo, perfumado con resina de pino y humo de leña. Finalmente, después de un giro final en el sendero, el valle se abrió amplio ante ellos. Anidado entre los pinos, se alzaba una granja modesta, una cabaña de troncos tallados a mano, humo enroscándose desde su chimenea de piedra, y junto a ella una capilla de piedra de montaña coronada con una cruz de madera simple. Mae tomó aire. No había grandeza, no había dorado, pero algo sobre el lugar conmovió su corazón. Se sentía vivo, honesto. Elijah la ayudó a bajar de la carreta, estabilizándola con respeto cuidadoso. «Bienvenida al Monte Calvario», dijo simplemente. La cabaña era cálida por dentro, el aire fragante con humo de leña y estofado hirviendo a fuego lento en una olla. Mae se dejó caer en una silla cerca del hogar, agradecida por el calor lamiendo sus dedos de los pies helados. Elijah se ocupó sin alboroto, poniendo tazones en la mesa, cortando pan. «Coma primero», dijo, deslizando un tazón hacia ella. «La conversación puede esperar. El hambre no puede». El instinto de Mae era protestar, insistir que no era digna de tomar comida de él. Pero el olor del estofado hizo que su estómago se encogiera. Levantó una cuchara, probó caldo rico con venado y hierbas, y por primera vez en días sintió fuerza filtrarse de vuelta a sus extremidades. Mientras comían, el silencio entre ellos no era incómodo sino fácil. El crepitar del fuego, el tintineo constante de las cucharas, el suspiro amortiguado del viento afuera, era como si la montaña misma se callara para escuchar. Cuando Mae finalmente dejó su tazón, Elijah se reclinó hacia atrás, estudiándola. «Le han dicho mentiras sobre usted misma por tanto tiempo», dijo silenciosamente. «Pero aquí no hay bancos que se rompan debajo de usted. No hay ojos que condenen, solo verdad, y la verdad es esta: usted no es una carga, es una bendición». La respiración de Mae se cortó. Nadie jamás le había dicho tales palabras. El calor del fuego no era nada comparado con la calidez que se extendió en su pecho. Afuera, el viento gemía a través de la cresta. Pero adentro, por primera vez en años, Mae se sintió segura. Quizás incluso deseada. El sol matutino se alzó tarde sobre el Monte Calvario, derramando oro pálido a través de las ventanas escarchadas. Mae despertó al olor de pan horneándose, su cuerpo envuelto en calidez. Por un momento olvidó dónde estaba, luego vio las vigas de tronco resistentes arriba, escuchó el balido distante de ovejas y recordó. Ya no estaba en Salvation Creek. Elijah le había dado la cama y dormido en un catre cerca del hogar, aunque ella había argumentado en contra. «Un pastor cuida su rebaño», había dicho simplemente. «Descanse tranquila, Mercy». Fue la primera noche en años que había dormido sin miedo al ridículo o susurros. Cuando salió al cuarto principal, Elijah estaba inclinado sobre el hogar,
sacando una olla de hierro fundido de las brasas. Su cabello, suelto de su atadura, caía sobre sus hombros, y las mangas de su camisa estaban enrolladas alto, revelando antebrazos entrelazados con músculo. Levantó la vista cuando ella entró, sus ojos suavizándose. «Buenos días», dijo. «Pensé que podría tener hambre». En la mesa yacía pan fresco, miel y un cántaro de leche. La garganta de Mee se apretó. Ningún hombre jamás le había servido comida antes. Se sentó lentamente, casi con reverencia, y Elijah puso un tazón humeante de avena ante ella. «Debería comer primero», susurró ella. «Comeré cuando usted esté alimentada», respondió. La simple insistencia hizo que su pecho doliera. Bajó la mirada, cuchara temblando en su mano. La vida en la cabaña se asentó en un ritmo. Mae se hizo cargo de ordenar los cuartos, coser cortinas de tela de repuesto y fregar la mesa tallada a mano hasta que brillara. Elijah, fiel a su palabra, nunca la dejó levantar cargas demasiado pesadas. Él cargaba la leña, sacaba agua del pozo, reparaba cercas, pero la animaba a unirse en las tareas más ligeras. «Aquí», dijo una tarde, entregándole un hacha. «Trate de partir esta leña». Ella rió sorprendida. «Yo me haría el ridículo». Elijah solo sonrió. «Entonces será una tonta en buena compañía. Cometí muchos errores cuando comencé». Mee se preparó, balanceó torpemente y el hacha rebotó inofensivamente del tronco. El calor subió a sus mejillas, pero Elijah no rió. Estabilizó sus manos, guiando el movimiento. La calidez de su agarre perduró incluso después de que se alejó. Su segundo intento partió la madera limpiamente en dos. «Bien hecho», dijo silenciosamente. Ella brilló como una colegiala elogiada por su escritura. Las tardes se convirtieron en su tiempo más preciado. Después de las tareas, se sentaban cerca del fuego. A veces Elijah tallaba madera, formando cruces y corderos con manos pacientes. A veces Mee leía en voz alta de su Biblia gastada, su voz llevándose por la cabaña como un himno. Una vez horneó un pastel de bayas silvestres que había recogido. Cuando Elijah tomó su primer bocado, sus cejas se alzaron. «Mercy», murmuró, «esto podría ser lo más cerca que he estado del cielo». Ella rió hasta que lágrimas brotaron a sus ojos, no acostumbrada a tales palabras juguetonas dirigidas a ella. Pero no era solo risa. Lentamente, Mee comenzó a sanar heridas que había cargado por años. Cada acto de respeto de Elijah, dejarla comer primero, escuchar sin interrupción, dejar agua fresca junto a su cama, era una puntada cerrando un desgarro en su corazón. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Mae confió su vergüenza más profunda. «Toda mi vida dijeron que era demasiado ruidosa, demasiado suave, demasiado grande, demasiado diferente, incluso en la iglesia, donde pensé que reinaba el amor». Su voz se quebró. «Les creí. Pensé que Dios cometió un error conmigo». Elijah dejó a un lado su cuchillo de tallar y la miró con una ternura solemne. «Escúcheme, Mercy. Dios no comete errores. Hizo el océano vasto, las montañas altas, los cielos infinitos. ¿Llama a esos errores? Usted lleva su abundancia, no su error». Las lágrimas de Mae se derramaron libremente. Por una vez no las escondió. La primavera se deslizó lentamente sobre la montaña, suavizando la nieve en arroyuelos, pintando el valle de verde. Mae plantó flores silvestres cerca de la capilla, sus faldas manchadas con tierra. Tarareaba himnos mientras trabajaba, su voz flotando a través del prado. Elijah a menudo pausaba sus tareas para escuchar, sin ser notado, su pecho apretado con algo tanto sagrado como humano. Una tarde, después de un largo día esquilando ovejas, Elijah encontró a Mae dormida junto al hogar, su remiendo caído de su regazo. Un mechón de cabello se curvaba a través de su mejilla. Se quedó de pie sobre ella un largo momento,
resistiendo el impulso de apartarlo. En cambio, la cubrió gentilmente con una manta y susurró: «Descanse bien, Ángel». Ella se movió, pero no despertó. En la quietud de la cabaña, algo sagrado se estaba formando, construido no de piedra o sermones, sino de pan compartido, leña partida y bondades susurradas. La confianza de Mae regresó como las primeras flores de primavera, frágil pero determinada. Y Elijah, quien había pensado que su corazón estaba para siempre enterrado en dolor, comenzó a sentir su suelo moverse otra vez. Ambos lo sentían. Lo que había comenzado como refugio se estaba convirtiendo en algo más profundo, algo que no podían negar ni apurar. La paz del Monte Calvario no duró sin ser desafiada. Mientras la primavera maduró en verano, rumores del pueblo subieron la montaña como hiedra, espinosa y persistente. Mae escuchó susurros cuando bajaba una vez al mes por harina y aceite de lámpara. Las mujeres le daban la espalda en la tienda general, y los niños eran llamados antes de que pudieran sonreírle. «Dicen que se ha unido a una secta», murmuró un comerciante por lo bajo, deslizando su compra a través del mostrador. «Que el pastor Cross no es ministro en absoluto, solo un viudo con nociones salvajes». Mae mantuvo su barbilla alta, pero por dentro la duda la roía. ¿Qué si sus acusaciones llegaban al sheriff? ¿Qué si el reverendo buscaba arrastrarla de vuelta en desgracia? Esa noche le contó a Elijah lo que había escuchado. Él escuchó, rostro calmado, ojos ensombrecidos. «Sabía que este día llegaría», dijo silenciosamente. «Temen lo que no entienden, y me temen a mí más que a nadie». «¿Por qué?», preguntó Mae, perturbada por el peso en su tono. Elijah se levantó y abrió un cofre al pie de su cama. De él sacó un morral de cuero gastado. Adentro yacía un collar clerical doblado, amarillento con la edad, y un paquete de cartas atadas con cuerda. Los puso en la mesa entre ellos. «Una vez fui su tipo de ministro», dijo. «Ordenado, respetado, invitado a púlpitos a través del territorio. Pero cuando el fuego se llevó a mi familia, perdí la fe. Pedí a los ancianos que me dejaran llorar, cuestionar, luchar con Dios. Me llamaron inadecuado, me echaron». Su mandíbula se apretó. «He vivido con esa vergüenza desde entonces». Mae tocó las cartas con dedos gentiles. «¿Y la capilla que construyó aquí?» «Fue pensada como penitencia», confesó Elijah. «Un lugar donde pudiera servir sin títulos o diezmos. Pero ahora se siente como preparación, como si Dios supiera que usted vendría». Los ojos de Mae se llenaron de lágrimas. Escondió esto porque temía que les creyera. «Temía que se fuera», admitió. Ella tomó su mano cicatrizada en ambas de las suyas. «Elijah, no vine aquí por un título. Vine porque, por primera vez en mi vida, alguien me vio como más que vergüenza. No me iré». Alivio parpadeó en sus ojos, aunque las sombras permanecieron. Pero las sombras se espesaron cuando mensajeros del pueblo llegaron 2 semanas después. El mismo reverendo Thornfield cabalgó con 2 diáconos, declarando que tenían autoridad para inspeccionar la capilla. Mae se quedó junto a Elijah mientras los hombres desmontaron, sus miradas afiladas, sus bocas curvadas en desdén. «Mercy Thompson», dijo Thornfield en voz alta, «usted pertenece a nuestra congregación. Ha sido descarriada por este charlatán. Por el bien de su alma, le ordenamos que regrese». El pulso de Mae tronó, pero Elijah se adelantó, alto y calmado. «Ella pertenece a Dios, no a usted». El rostro de Thornfield se enrojeció. ¿Se atreve a torcer la escritura? ¿Se atreve a engañar a esta mujer? No es pastor, es un lobo. La voz de Elijah fue firme como hierro. Si ser un lobo significa protegerla de la crueldad, entonces llevaré el nombre con gusto. Los diáconos murmuraron
manos descansando en sus cinturones como si picaran por más que palabras. Mae sintió miedo subir, pero también sintió fuego encenderse dentro de ella. Se adelantó, voz temblando pero firme. «No regresaré con ustedes», dijo. «No ahora, no nunca. Hablan de adoración, pero todo lo que me han enseñado es vergüenza. Elijah me ha enseñado amor, aceptación y verdad. Veo a Dios más en esta cabaña que jamás vi en su iglesia». Los hombres quedaron atónitos en silencio. Thornfield escupió en el suelo. «Esto no ha terminado». Montó su caballo, mirando hacia abajo. «Si no regresa voluntariamente, la ley será persuadida a intervenir. Una mujer no puede vivir en pecado en una montaña sin consecuencias». Sus cascos se desvanecieron, pero la amenaza permaneció pesada en el aire. Esa noche, Mae y Elijah se sentaron junto al fuego, el crepitar fuerte en el silencio. «Vendrán otra vez», susurró Mae. «Sí», acordó Elijah, con palabras más afiladas, quizás incluso con armas. Mae se estiró a través de la mesa, su mano encontrando la de él. «Entonces los enfrentaremos juntos. Cualquier tormenta que venga, preferiría soportarla aquí, con usted, que regresar al vacío de abajo». Elijah apretó su mano, ojos feroces pero tiernos. «Entonces que así sea. Si traen guerra a nuestra puerta, aprenderán lo que la fe y el amor realmente significan». Afuera, el viento sacudió las contraventanas. Adentro, su vínculo se selló más profundo no solo por amor, sino por la promesa de estar lado a lado contra el mundo. La tormenta llegó no con trueno, sino con pasos y voces enojadas. En una mañana gris de domingo, Elijah y Mae se arrodillaron juntos en la pequeña capilla, su oración susurrada elevándose como incienso. Entonces la puerta se abrió de golpe. El reverendo Thornfield marchó adentro, flanqueado por 6 hombres del pueblo armados con rifles. Sus botas resonaron en el suelo de piedra, su respiración vaporosa en el frío. «Esto termina hoy», tronó Thornfield. «Ha atraído a buena gente a la herejía y ha corrompido el alma de esta mujer. Hemos venido a ponerle fin». Mae se puso de pie, sus rodillas temblando. Los ojos de los hombres se deslizaron sobre ella con desprecio, algunos sonriendo burlonamente, algunos con lástima. «Vamos, señorita Thompson», instó Thornfield. «Deje este lugar de pecado y regrese a su gente. Arrepiéntase, y aún puede ser perdonada». Por un momento, el miedo la agarró como una soga. Pero entonces Elijah se levantó, su mano rozando la de ella, firme como piedra. Su voz resonó, calmada y clara. «Ella ya está perdonada, no por usted, sino por Dios mismo». El reverendo se burló. «Bellas palabras, pero no la protegerán de la justicia». Levantó una mano. Los hombres amartillaron sus rifles. El corazón de Mae latió con fuerza, pero se adelantó, plantándose entre las armas y Elijah. Su voz tembló, pero se llevó a través de la capilla. «Si disparan, me dispararán a mí primero. Y sepan esto, su crueldad nunca borrará la verdad. Dicen que defienden a Dios, pero Dios no está aquí en su odio. Está aquí, en el amor, en la misericordia». El silencio tronó más fuerte que disparos. Incluso los hombres armados vacilaron, incómodos. Los ojos de Elijah ardieron con orgullo. «¿Ven su valor?», dijo. «Esto no es corrupción, esto es fe. Fe más fuerte que bancos, más fuerte que púlpitos, más fuerte que miedo». La tensión se agrietó. Uno de los hombres más jóvenes bajó su rifle, vergüenza parpadeando en su rostro. Otro siguió. Thornfield farfulló, pero la marea había cambiado. Su congregación ya no se veía cierta de su autoridad. «Los ha perdido», dijo Elijah suavemente. «No por mí, sino por ella. Les ha mostrado cómo se ve la verdadera adoración». El rostro de Thornfield se puso púrpura de rabia. «Esto no ha terminado», siseó. Se dio vuelta y salió furioso.
sus seguidores menguantes arrastrándose detrás de él, cabezas inclinadas. La puerta de la capilla se cerró. El silencio cayó otra vez, roto solo por la respiración temblorosa de Mee. Se volvió hacia Elijah, ojos rebosando. Tenía tanto miedo, susurró. Él ahuecó su mejilla, su pulgar cepillando una lágrima. Fue más valiente de lo que yo podría ser jamás. No solo me defendió, defendió la verdad. Los labios de Mee temblaron en una sonrisa. Quizás nos defendimos el uno al otro. El fuego de las lámparas parpadeó a través de sus rostros, cálido contra las sombras que aún permanecían. Ambos sabían que la lucha no había terminado, pero algo se había ganado este día. No solo supervivencia, sino dignidad. No solo amor, sino fe probada en fuego. Esa noche, las montañas yacían quietas bajo una manta de nieve, el aire agudo con pino y escarcha. Dentro de la pequeña capilla, ahora iluminada por lámparas de aceite y un fuego crepitante, Mee y Elijah se sentaron lado a lado en un banco tallado a mano. La tormenta de voces, los rifles, las acusaciones, todo parecía lejano, tragado por el silencio del desierto. Mee se inclinó más cerca de las llamas, sus manos ahuecadas alrededor de una taza humeante de té que Elijah había preparado de hierbas de montaña. La calidez se filtró en sus dedos, ahuyentando lo último de su temblor. Por primera vez en años se sintió segura. Elijah la observó en la luz parpadeante. Sus ojos, usualmente tan solemnes, se suavizaron. «¿Sabes?», murmuró, «cuando construí esta capilla pensé que sería un lugar solo para mí. Nunca imaginé que se convertiría en un hogar». Mae lo miró desconcertada. «¿Un hogar?». «Sí», se volvió hacia ella, su voz firme pero baja. «No solo para adoración, para mí, para mi corazón. Esta noche, cuando te pusiste frente a esos rifles, me di cuenta, este es tu hogar también, si lo aceptas». Las palabras colgaron en el aire, frágiles y fuertes a la vez. Los ojos de Mee se llenaron de lágrimas. Dejó la taza a un lado y tomó su mano, áspera y cálida contra la suya. «Nunca pensé que pertenecería a algún lugar», susurró. «Pero aquí, contigo, sí pertenezco». Afuera, el viento suspiró a través de los pinos. Adentro, dos corazones se inclinaron hacia el resplandor del fuego, el uno hacia el otro, hacia la promesa de algo nuevo. Y aunque el mundo, más allá de la montaña, aún zumbaba con juicio y susurros, dentro de estas paredes había paz. Cada vez que termino de contar una historia como esta, me recuerda por qué las compartimos. Porque llevan pedazos de nosotros nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra necesidad de pertenecer. Quizás has sentido, como Mee, el aguijón de ser juzgado por cómo te ves, o quizás has anhelado, como Elijah, una segunda oportunidad en el amor. Donde quiera que estés en el mundo, gracias por escuchar y por mantener la fe en historias que sanan. Dime en los comentarios, ¿desde dónde escuchas esta noche? Y si aún crees en el amor, no te vayas porque la próxima historia te está esperando.